Entonces, nuestra última clase de lo que es manejo de neonatos. Y bueno, hoy fue como una clase bono en donde vamos a hablar un poco de lo que es específicamente manejo de neonatos marinos. Sin embargo, obviamente por el tema del tiempo también y bueno, también para no hacerlo tan larga la clase, vamos a especificar sobre todo lo que es manejo de tortuguillos marinos, manejo de nutrias marinas y manejo de cetáceos en general y manejo de aves marinas. En el caso de, bueno, de tortuguillos marinos no vamos a hablar mucho de identificación de especies y demás por el tema de tiempo, pero igual cuando están a nivel de tortuguillos es más o menos, es de hecho el mismo manejo para casi todos los tortuguitos, hay ciertas excepciones, pero ya esos son para clases más específicas. En caso de las nutrias marinas nos vamos a enfocar en la nutria marina acá del sur, el chungungo, la alondra felina, gato de mar, etcétera, etcétera. Pero obviamente la mayoría de la bibliografía teórica en cuanto a manejo de estos individuos se basa en extrapolar la información de la nutria marina del norte. Que por cierto, tanto esta como la del norte son las únicas nutrias marinas del mundo. El resto de las nutrias pueden en algunos momentos utilizar agua marina, o sea, costa marina, pero no son netamente marinas. En cambio, el chungungo y la nutria marina del norte sí son las únicas que son netamente marinas, con una alimentación netamente de peces marinos. Y de hecho, el chungungo es el mamífero marino más pequeño del mundo. Está acá en Chile y en Perú también. Y bueno, en cuanto a cetáceos, obviamente nos vamos a enfocar en lo que es manejo de odontocetos o delfines en general, que es lo que más, no es lo que más llega, pero lo que más tiene menos probabilidad de morir, porque la mayoría de las veces, en cuanto a variamientos de cetáceos, el pronóstico es súper negativo y obviamente variamientos de misticetos no se puede hacer mucho a nivel de rehabilitación en variamientos de odontocetos de tamaño manejable. Sí, sin embargo, igualmente el pronóstico en general con la medicina de cetáceos es bastantísimo reservado y sobre todo cuando estamos hablando de neonatos. Y también, bueno, vamos a hablar un poquito, pero con algunas excepciones, porque igual ya esto lo hemos visto en las primeras dos clases en manejo en general de neonatos en la parte de aves, pero algunas excepciones específicas con el tema de aves marinas. Bueno, esto siempre lo recalco en todas las clases. Es importante que cuando estamos hablando de rehabilitación de fauna silvestre, ya sea para criarlo o rehabilitación de animales enfermos, siempre nuestra meta va a ser la liberación de estos animales a su medio silvestre, donde puedan hacer un aporte para su medio silvestre. Y por ende, el real éxito que nosotros podamos tener acá es de efectivamente devolver a esos animales en un estado en donde sean capaces de sobrevivir en su hábitat específico. Y por ende también es importante conocer lo que hablamos en las dos primeras clases, todo lo que es la historia natural de cada especie, cómo debe ser su alimentación, su manejo, etc. En cuanto a eso, bueno, para ello, nosotros, en cuanto a lo que es manejo de especies, tanto animales que necesiten ser rehabilitados o criados, bueno, obviamente, idealmente, nosotros podemos, o idealmente, ofrecerles una intervención o un mantenimiento médico importante, con todos los, digamos, tanto recursos como alimentos lo más sofisticado posible, pero siempre y cuando nosotros, como hablamos ayer, les otorguemos la nutrición y el hospedaje adecuado, así sea lo más básico posible, pero manteniéndonos lo más cercano a su historia natural, vamos a tener un mucho mejor pronóstico. Y bueno, para eso sí, siempre se necesita lo que es, en primera instancia, un personal que tenga los conocimientos adecuados, porque sabemos que así no tengamos los recursos, muchas veces podemos con creatividad asimilar lo posible por hacer las mejores condiciones posibles, pero eso se tiene que realizar solamente con la experiencia y la información que tenga el personal. Por eso es que es bien dificultoso todo lo que es el tratamiento de fauna, porque fuera de que es un tema costoso, y más todavía si estamos hablando de crianza, porque en crianza, dependiendo de la especie, no estamos hablando de una mantención temporal, sino muchas veces, o sea, siempre es temporal, pero el tiempo es mucho mayor, porque estamos hablando de que, dependiendo de la especie, la mayoría de las veces vamos a tener que rehabilitarlos, de mantenerlos, hasta que estén por lo menos en etapa juvenil, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de aves y en el caso de mamíferos, y en el caso de reptiles sí se puede hacer liberaciones en su etapa de neonato.
Bueno, en general, cuando hablamos de rehabilitación, ya sea que estemos ingresando un neonato o estemos ingresando un animal enfermo, vamos a tener siempre 5 etapas en cuanto a su manejo. La primera etapa es la de recepción o el ingreso del individuo, que en ese caso es una etapa mucho más intensiva, en donde tenemos que hacer un monitoreo mucho más intenso. Lo vimos ayer o la primera clase con todo lo que debemos hacer en lo que es la parte de cuidados intensivos de la especie, ya que normalmente las primeras 24 horas son las más críticas, en donde vamos a tener la mayor incidencia de mortalidad, y normalmente cuando sobrepasamos esa etapa, también muy generalizadamente, vamos a tener más probabilidad de éxito, también depende de la especie. En segunda instancia, ya luego que tengamos el animal estabilizado, ya viene su etapa de tratamiento, en donde es un momento intermedio en la cual vamos a proporcionar, por ejemplo, el tratamiento médico, sustitución de cierto, si tiene algún desbalance, si tiene alguna fallos, por ejemplo, en la condición corporal, etc. Luego de que ya el animal esté sano, entre comillas, que ya realicemos el tratamiento, viene entonces la etapa de restitución, que en el caso de las crianzas es la etapa más grande, ¿no? Es la etapa más extensa, en donde nosotros tenemos que realizar el aporte nutricional adecuado para que estos animales se desarrollen tanto adecuadamente en su fisiología, como por ejemplo en su comportamiento, y obviamente en su desarrollo musculoesquelético. Y finalmente, bueno, prefinalmente viene la etapa de adaptación, en donde nosotros tenemos que asegurar que esta especie esté completamente apta para poder sobrevivir en su medio silvestre, cosa que se complica, como vimos en las primeras clases, como por ejemplo cuando estamos hablando de mamíferos y de aves, y mientras más evolucionado, entre comillas, es la especie, más difícil es, porque es más difícil que no opten por comportamientos antropogénicos, o sea, por comportamientos relacionados con el humano, y en donde nosotros tenemos que asegurar que estas especies tengan un comportamiento natural para cuando sean liberados. Pero igualmente, por ejemplo, en casos de reptiles, que supuestamente son animales menos difíciles de mantener, igualmente nosotros, por ejemplo, en el caso de los tortuguillos cuando están en etapa de tortuguillo, hasta incluso juveniles, son animales que se resguardan, por ejemplo, en las algas sargazos que son flotantes. Y uno de los métodos de defensa de ellos es que simplemente las aleticas las ponen hacia aquí atrás y quedan como una hojita flotante y se meten en el sargazo. Es como una de las maneras en que tienen para evadir depredadores. Entonces, ese tipo de comportamientos, solamente como un ejemplo, son lo que nosotros tenemos que conocer según cuál es el comportamiento natural de la especie y si ese individuo está haciendo ese comportamiento para yo saber que efectivamente lo puedo liberar. Y obviamente ya la etapa final y más bonita y más que alimenta es la parte de la liberación, que también, bueno, es otro tema grandísimo, porque la liberación tiene que ser importante definirla cuándo, cómo, dónde, las condiciones, el tiempo, etc. Bueno, y finalmente también recordar que la importancia de todo esto y la meta principal para realizar este tipo de manejo es poder entonces liberar individuos en su medio silvestre, y que estos individuos puedan ser un refuerzo para sus poblaciones, sobre todo si estamos hablando de animales que estén en peligro de extinción, que en la mayoría de los casos de los animales mamíferos, sobre todo hablando de reptiles y mamíferos marinos, van a tener problemas de conservación. Así que la idea aquí es tratar de beneficiar a lo que es su diversidad genética, fortalecer las poblaciones naturales, y como extra, sí, gracias al mantenimiento en cautiverio, nosotros podemos por ejemplo, aprender del manejo de estas especies, recuperar, por ejemplo, animales que vienen del tráfico, o por ejemplo, en casos marinos que vienen enmallados, o que tengan colisiones con barcos, o que tengan algún tipo de lesión a causa antropogénica. Entonces ahí realmente estamos haciendo un aporte para su conservación. Y fuera de eso, obviamente siempre podemos tener la oportunidad de aprender de estas especies, sobre todo cuando estamos haciendo manejo de neonatos, ya que ahí tenemos una riquísima oportunidad de aprender cómo es el desarrollo, cómo es el crecimiento, y obviamente igualmente también aprender de los errores. Bueno, en cuanto a las dificultades, es importante también mencionar que tenemos que tener muy en cuenta si es que tenemos, por ejemplo, los recursos para poder hacer una crianza adecuada, que, como les digo, dependiendo de la especie, puede ser, en el caso, por ejemplo, de tortuguillos, puede ser una cuestión de solamente un día, por ejemplo, de solamente restituirlos para liberarlos, o si, por ejemplo, tenemos un centro de levante, en donde mientras más grande nosotros liberamos a estos individuos, más probabilidad tiene de sobrevivir
sobrevivir, entonces estamos hablando de que incluso podemos mantenerlo 1, 2, 3, hasta 5 años para aumentar su probabilidad de éxito, o en el caso de las aves también va a depender de la especie, pero pues podemos hablar de 1 mes, 2 meses, dependiendo de cuándo también es la condición corporal, en el caso de aves migratorias. En el caso de mamíferos sí tendemos a liberarlos cuando ya están en una etapa de desarrollo completo, justamente por esto de asegurarnos que el animal pueda vivir adecuadamente. Así que no son económicas. Ya, alguien dice que no escucha, ¿los demás escuchan? O sea, sí. Ah, ya. Ya, sí que parece que es como un problema con tu internet porque parece que los demás sí escuchan. Oh, hay alguien que dejó de escuchar el audio. Ya, ¿y ahora? Ahí parece que escuchan bien. Ya. Bueno. Ahí sí. Ya, y esto también va a depender de dónde estemos nosotros, dónde tengamos el acceso a estas especies, y eso también depende de cuál es la casuística que nos va a llegar. Si, por ejemplo, es una playa con alta incidencia de plástico, entonces sabemos que la mayor cantidad de animales nos va a llegar con obstrucciones intestinales, o es un lugar donde hay mucha interacción de pesca, entonces nos van a llegar muchos animales enmallados, y también los recursos van a depender de digamos, igualmente la necesidad política, no necesidad política, pero las ventajas que pueda tener el medio ambiente o la atención al medio ambiente según también las políticas públicas, si es que, por ejemplo, dependemos o si es que necesitamos depender de fuentes institucionales o por el contrario es una institución privada, etc. Pero al fin y al cabo es importante saber que si se meten como en este mundo, es un mundo que es costoso mantener, y sí o sí, siempre tenemos que asegurar que que tengamos las condiciones para hacerlo adecuadamente, al menos que sean las mínimas condiciones para que tengamos para hacerlo adecuadamente, ya que si no, podemos estar haciendo mayor daño tratando de criar un animal que además estamos gastando recursos, un animal que, por ejemplo, no vamos a criar adecuadamente y va a tener un proceso fisiopatológico o una deformación por enfermedad metabólica, y a raíz de esto no lo vamos a poder liberar, entonces literalmente se perdieron todos esos recursos en un individuo que no va a ser un aporte para su población. Así que son cositas que hay que estar tener en cuenta cuando estemos realizando este tipo de trabajo. Bueno, y esto siempre recordarlo, que sobre todo cuando estamos hablando de fauna silvestre y sobre todo cuando son animales marinos, tienden a ser animales que están regulados por leyes no solo internacionales, sino locales. Así que siempre que trabajen con esto, tienen que informarse de cuáles son las regulaciones dentro de sus países, a qué entidades tienen que avisar que están trabajando con esto o tener contacto con los entes regulatorios, que también dependiendo de la especie, ahí sí, que dependiendo de la especie varía. Por ejemplo, acá si estamos hablando de animales de fauna silvestre en general, entonces tenemos que regularnos con, por ejemplo, el SAC, pero si son animales en este caso, animales marinos, entonces ahí el ente regulatorio es Cernapesca. Entonces, dependiendo de cada país, es importante tener en cuenta cuáles son las regulaciones ambientales. Bueno, en general, cuando trabajamos con animales marinos, y bueno, tanto sea para su crianza como para su rehabilitación, las instalaciones van a ser más o menos lo mismo. Obviamente cambia un poco el tema de los tamaños. Pero en general siempre tenemos que tratar de que estas instalaciones estén en un lugar que sea aislado, porque lo que son los sonidos, también el tema de los olores, etcétera, va a causarnos mayor estrés en estas especies, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de especies marinas y de todo de aves marinas, que son aún más estresables. Pero por otro lado también nos interesa que sea un sitio accesible, porque de nada me sirve tener en la punta del cerro el centro, pero para yo llegar la camioneta tiene que moverse demasiado y cualquier traslado que yo realice hasta ese sitio me va a estresar muchísimo el animal y voy a tener alta incidencia de mortalidad en los traslados. Así que también son cosas para tener en cuenta. Importante que siempre yo hablo de lo más ideal a lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario es que al menos en centros de rehabilitación y sobre todo cuando se trabajan con aves marinas, tener un espacio de cuarentena, un espacio que esté aislado a la zona de tratamiento. Ya idealmente pueden tener una zona de cuarentena, una zona de cuidados intensivos, una zona de tratamiento, una zona de recuperación, una zona de preliberación, etc. Pero por lo menos tener un sitio donde nosotros podamos realizar una cuarentena y donde los animales que estamos recién ingresando no tengan contacto con los animales que tenemos ya en el centro.
Importantemente que el sitio sea fácil de lavar, que tenga ojalá también un área de lavado, que tenga ojalá también un área de cocina que esté aparte, en donde nosotros podamos tener tanto lo que son las alimentaciones para los animales. Y bueno, ya de resto, como extra, les siempre coloco, bueno, ojalá un depósito, una zona, una zona limpia, zona sucia, habitaciones, aula educativa, etc. Pero como les digo, lo principal es que al menos tenga una zona de cuarentena. Y estamos hablando entonces que para realizar manejo de estos animales podemos tener centros muy sofisticados, maravillosos, siempre deben ser bien pensados, porque he conocido centros muy sofisticados, maravillosos, que no se construyen. Ojo, por ejemplo, cuando se hacen macroproyectos que tienden a, por ejemplo, contratar arquitectos que no tienen nociones de manejo de fauna, entonces hacen unos proyectos hermosísimos, pero no útiles. Por ejemplo, no le colocan desagües a las jaulas, o la localización está en un sitio donde entra mucho viento, o por el contrario no hay cero circulación de aire, o por ejemplo construyen sitios al lado de aeropuertos donde voy a tener todo el tiempo ruidos de aviones, etcétera. Entonces, además de los recursos, hay que tener mucho cuidado con la planificación del centro. Pero también podemos hacer simplemente, o sea, también depende, y hay muchos casos en donde se realiza simplemente cuarentena, incluso cuando son centros sí regulados, pero que no tienen sitio físico. Hay casos incluso, sobre todo en Latinoamérica, que se realizan rehabilitaciones hasta en casas de personas. Y nosotros podemos adecuar los cuartos específicamente al manejo de estos animales, así que puede ser desde algo muy sofisticado hasta algo muy básico. Pero acá, por ejemplo, obviamente no es lo ideal, pero son sitios, esto cumple igualmente las expectativas porque es un sitio fácil de limpiar, tiene filtrado además el agua, se mantiene limpio. En este caso tenía una zona de sombra, además tiene sol, la temperatura era la adecuada, entonces podemos hacer bastante con un poco de recursos también. En cuanto a los recintos básicos, igualmente. Idealmente, lo principal es obviamente tener tanques, tanto de plástico como de fibra de vidrio, piscinas desarmables. ¿Por qué? Porque la rehabilitación de cetáceos es mucho menos probable. O sea, normalmente hay centros que se hacen las tremendas piscinas y todo esperando que le lleguen miles de cetáceos al día, y a veces en toda la historia del centro han rehabilitado 2 cetáceos, una cosa así. Entonces el tema de los cetáceos es muy bonito, es muy llamativo, pero es menos incidente. Obviamente hay excepciones a nivel local, pero en general siempre, por ejemplo, el tema de las piscinas, yo siempre recomiendo que sean desarmables, porque si tienes una piscina siempre, lo más probable es que no la vas a estar utilizando y es un gasto importantísimo de manejo de agua, etc. Entonces lo ideal es hacer algo desarmable. Con los tanques se puede rehabilitar ya la mayoría de lo que son, por ejemplo, tortugas, aves marinas se pueden idear también para la rehabilitación en tanques. Y bueno, ya el tema de las nutrias sí es más específico, que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a trabajar con aves marinas, obviamente, idealmente también realizar aviarios, o construir aviarios. Se pueden construir muy fácilmente utilizando malla sombra, que son estas mallitas que usan en los viveros. Eso ayuda más que las rejillas, porque sobre todo si son animales silvestres, cuando empiezan a volar, se tienden a pegar con todo, y estas mallitas impiden que hayan laceraciones. Y si trabajamos también con mamíferos, por ejemplo, con nutrias o leones marinos, utilizar kennels, a jaulas de acero inoxidable, jaulas incluso de compresión. Estas barreras son buenísimas, por ejemplo, si se trabajan con leones marinos. Y siempre importante que todo esto entonces esté en una zona aislada, que tenga una temperatura adecuada y una ventilación también adecuada. En cuanto a los utensilios médicos, a los materiales y equipos en general, tener todo lo que es para el mantenimiento de los tanques, equipos de desinfección, de limpieza, cajas de plástico para el traslado de los animales, camillas en el caso de que sean animales más grandes, o por ejemplo en el caso de cetáceos, guantes de cuero, o estos guantes duros para utilizar para manipular animales, barreras como las que mostré anteriormente, y por ejemplo toallas, redes, baralazos son estos que son un tubo, tienen nombres diferentes en cada lugar, con una cuerda interna, y de este lado yo puedo jalar la cuerda y disminuir el diámetro de la cuerda. Esto sirve para capturar casi que, no todo, pero muchísimas especies, y sirve para capturar nutrias. Siempre importante con el uso de esto, en regla general, nunca atraparlo solamente del cuello, siempre hay que atraparlo por el cuello y con una patita, para que obviamente no lo ahorquemos. Y lo que son las toallas, mantas, etcétera, funciona para todo. Así que importante mantenerlo. Y bueno, redes obviamente para la manipulación de aves.
En cuanto a utensilios médicos, también aquí les coloqué como de lo más básico, que por lo menos una mesa, una lámpara fluorescente, también equipos de calor si es que estamos en un país que necesitemos o en una zona que necesitemos realizar calor externo, y siempre para el manejo de neonatos sabemos que en las primeras semanas, dependiendo de la especie, vamos a necesitar sí o sí fuentes de calor externa, llámese botellas de agua caliente o de estas botellas de goma de agua caliente, aquí le llaman guateros, por ejemplo, almohadillas térmicas, luces incandescentes, etc. Bueno, cuando recibimos entonces al individuo, sea lo que sea, siempre tenemos que realizar entonces una primera evaluación. Recordemos hablando de que no tenemos a quién preguntarle, pero todo podemos aprender muchísimo de la especie, de dónde viene, de dónde fue capturada, cómo se consiguió, etc. Y bueno, en primera instancia, obviamente, evaluar todo lo que es la condición corporal, si el animal está desnutrido, si está deshidratado, ya se lo hablamos ayer, si tiene algún tipo de trauma, cómo está su comportamiento, si tiene algún signo de estrés, cómo está su tonicidad muscular, las frecuencias respiratorias y cardíacas, que hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de los animales marinos, ya que la mayoría de ellos pueden presentar periodos de apnea en forma normal. La frecuencia respiratoria tiende a variar muchísimo según si el animal también está deprimido, sobreexcitado, estresado, etc. Pero es común, por ejemplo, en tortugas puede haber una respiración de 1 a 3 minutos, o sea, a 3 respiraciones por minuto, por ejemplo. En aves obviamente es mucho más frecuente, pero hay que tener ahí cuidado porque hay especies entonces donde va a ser normal la apnea en cetáceos también, por ejemplo. Y obviamente establecer la edad aproximada, porque de eso también nos va a ayudar en caso de tortuguillos a saber entonces si, bueno, en caso de tortuguillos realmente es por un tema de alimentación, porque estos animalitos cuando son tortuguillos y juveniles tienden a tener una dieta más omnívora, y ya cuando van siendo, por ejemplo, subadultos y adultos se van especializando en el tipo de dieta. Pero como estamos hablando de neonatos, ahí cualquiera va a ser con dieta omnívora. Pero en el caso, por ejemplo, de mamíferos, sí es muy importante porque sabemos que la fórmula láctea no es constante, y en muchas especies las concentraciones de grasa y de proteína van aumentando o disminuyendo según la edad del individuo. Entonces nosotros también deberíamos, dentro de lo posible, asimilar estas proporciones a medida que el animal va creciendo, y eso obviamente lo vamos a saber según la etapa en la que consigamos al animal. Y bueno, esto lo hablamos de cómo evaluar la condición corporal, en donde dependiendo de la especie tenemos que buscar información de cómo podemos evaluarla, y esto era el ejemplo que les mencionaba anteayer sobre, por ejemplo, en el tema de los cetáceos, en donde una de las maneras más fáciles que tenemos para saber si el animal está emanciado, delgado, normal o más bien muy robusto, es cómo está la contextura de su músculo longissimus dorsum, de todo este músculo que está en la parte dorsal del animal, en donde debería estar abultado, sin presentar, por ejemplo, depresiones a nivel del melón. Y obviamente ni ser recto ni ser cóncavo, sino ser, o sea, perdón, convexo, no, cóncavo, sino ser más o menos dentro de lo posible abultado, pero no tanto para que sea un animal que esté con procesos de obesidad, por ejemplo. Ahí sí. Y en las aves también esto ya lo vimos, cómo evaluarlo según cómo está la cobertura muscular de los músculos pectorales alrededor de la quilla. Bueno, el examen clínico, ya esto también lo hemos mencionado, y para fauna marina es más todavía importante, que tenemos que hacerlo lo más rápido posible, tener mucho cuidado sí de hacerlo municioso, realizar todas las observaciones, siempre se recomienda hacerlo de la parte craneal a la parte caudal para llevar un orden, empezar con la cavidad oral, lo que son las narinas, los ojos, la cabeza, el cráneo, la zona cervical, después comenzar ya con la zona torácica, la zona abdominal, cómo está la respiración, la parte dorsal, si tiene algún tipo de lesión, y finalmente las extremidades, y realizar todo lo que son las palpaciones. Pero recordando que esto lo tenemos que hacer nunca en animales que estén, por ejemplo, con una alta incidencia de estrés o que estén completamente desestabilizados, porque solamente por la manipulación podemos lograr que este animal se muera, y esto es mucho más importante en aves y en cetáceos. Y si sea como sea que esté el animal, siempre estas manipulaciones tienen que ser lo más rápido posible.
En el caso de, bueno, otra cosa súper importante es obviamente hacer repasos o aprender, sobre todo según donde estén y según la incidencia de especies que lleguen más al lugar, es importante realizar investigación y estudiar teóricamente las adaptaciones específicas que va a tener ese grupo de animales. Obviamente en el caso de los cetáceos, aprenderse cómo está la anatomía, cómo es el tema del respiráculo, cada cuánto deberían respirar, qué pasa si es que el respiráculo está mucho más tiempo abierto, qué pasa si es que tiene, por ejemplo, secreciones a nivel D y todas estas adaptaciones específicas según, valga la redundancia, la especie. Por ejemplo, en el caso de las aves vamos a tener que una de las técnicas de manipulación en animales es siempre cerrarles el pico para que obviamente no lastimen y también no se lastimen ellos mismos. Pero vamos a tener cuidado porque hay ciertas especies, por ejemplo, en los pelecaniformes, los pelícanos, que no tienen prácticamente narinas y tienen más bien son unos surcos y realizan incluso, te pasa con los alcaravanes, con los alcaravanes no, se me fue el nombre. Bueno, ahora se me vendrá, de los proseliformes, pero no me acuerdo cómo se llaman los alcaravanes, tienen otro nombre, que son con muchas aves zambullidoras, que tampoco tienen una, no, los albatros sí tienen, las cotúas, es que no, las cotúas es un nombre súper rural que nosotros utilizamos. Cormoranes, eso, gracias. Con los cormoranes y con los pelícanos, que no tienen como tal apertura nasal por narina, sino que más bien tienen unos surcos. Entonces, si yo les cierro el pico, voy a impedir que el animal pueda respirar adecuadamente. Entonces, esos son el tipo de tips que hay que tener mucho cuidado con la especie, porque, por ejemplo, puedo lograr que se ahogue por simplemente no saber que ese animal puede o no respirar por la boca o por la nariz. En el caso, por ejemplo, de los álcidos, aquí les tenía unas fotitos. Hay también ciertas especies que tienen ciertas adaptaciones extrañas. Por ejemplo, en esta especie de pelícano, cuando está en época reproductiva, tienden a crear estos como crecimientos dérmicos a nivel del pico que nosotros pudiéramos ver que pudiera ser de hecho un tema de un absceso, una deformidad, y es algo completamente normal en esta especie. Bueno, aquí sí, recordemos lo que le estaba mencionando, que estos animales no tienen como tal sino un surco por donde realizan la respiración, así que no podemos hacer un sellado completo del pico cuando estemos realizando manejo. Y bueno, esto es el caso también de algunos alcatraces que en este caso, por ejemplo, ellos tienen unos divertículos subcutáneos en los sacos aéreos que cuando uno los toca pareciera que tuvieran crepitaciones que nos pudiera indicar, por ejemplo, que tiene un proceso de neumonía, que tiene un proceso incluso de ruptura de los sacos aéreos. Y en el caso de estos animales puede ser una condición normal. Y en el caso de las gaviotas, por ejemplo, la orofaringe es sumamente grande para poder tragar presas grandes, y esto era un ejemplo también de los álcidos. En los álcidos hay ciertas aves, y esto en general no solo en marinas, pasa en patos también, en varias especies, que realizan mudas. Las aves pueden mudar las plumas, como por pluma, o sea, una sola pluma, la muda, la siguiente, la muda como más paulatinamente, y hay especies que realizan mudas generales, y durante estas mudas generales que tienden a ser estacionales, ni comen ni vuelan. Entonces también hay que conocer si dentro del ciclo biológico de esta especie tienen este tipo de muda estacional, porque entonces es normal, entonces la gente las agarra y empieza a llenarlas de comida y hacer una cantidad de tratamientos invasivos, y realmente es un animal que está en su muda estacional y está esperando a resucitar, entre comillas, su plumaje para poder irse volando. Entonces hay que tener también cuidado con esas consideraciones. Por lo menos estos son casos de los álcidos en donde tienen este tipo de muda, incluso parecen dos especies diferentes y es la misma especie según su muda estacional. Aquí había una pregunta. Juan Diego pregunta, ¿es lo mismo medir la condición corporal en una gallina que en un pingüino? Yo había escuchado que existe una diferencia a nivel del pecho. Es por el tema de la quilla. Pero sí, en general, ya estoy muy lejos de la... No me voy a ir para atrás. Pero bueno, en general, aquí tengo justo una fotito de un pingüinito. Es por un tema también que recuerda que hay aves también que van a presentar, que no vamos a tener la palpación de la quilla, sobre todo cuando son aves no voladoras. Entonces, en ese caso no vamos a tener como la facilidad de, o sea, no la facilidad, esta forma sobre todo delgada a nivel
agudo que ocurriría en la quilla en aves que no lo vamos a poder palpar, pero siempre ahí nosotros nos guiamos entonces en este caso por lo que es cobertura muscular. El tema también con los pingüinos es la cobertura de plumas, aquí no lo tengo, pero en la clase tengo una clase de anatomía donde tengo una foto de cómo es la cobertura de plumas en los pingüinos, que es una red y una malla que hace que prácticamente en estos animales hay que siempre palpar, porque son animales tan cubiertos de plumas, con una malla una capa de plumas tan tupida, que pareciera que siempre tuvieran una buena condición corporal. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Y bueno, esas son parte de las adaptaciones específicas de estos animales. Bueno, también es muy importante evaluar la flotabilidad. Y hay que tener mucho ojo aquí también porque obviamente son animales marinos, lo estoy rehabilitando de una vez al agua. Si es un animal que está con problemas, si es un animal que tiene, por ejemplo, algún tipo de lesión o algún tipo de patología, tenemos que antes de subir el nivel del agua, tenemos que ir poquito a poco llevándolo al agua con un poquito, hasta, por ejemplo, en el caso de las tortugas, tener mucho cuidado cuando ya llega a la apertura de sus narinas, porque cuando son animales, las tortugas cuando respiran, sacan la cabeza, y, o sea, no sacan porque no las pueden meter en el caparazón, pero elevan la cabeza, la llevan hacia arriba de donde está el nivel del agua y respiran y vuelven a entrar. Si es un animal que está muy deprimido, no tienen este reflejo, no tienen esa capacidad, entonces cuando yo llene el agua, si llego a subir hasta el nivel de sus narinas, simplemente se puede ahogar porque el animal no tiene las condiciones para respirar. En el caso de los delfines, por ejemplo, que vamos a tener el respiráculo en la zona superior, también si es un animal que, sobre todo cuando son neonatos, que además los neonatos no tienen capacidad de nado adecuada, son animales que dependen mucho de los padres para nadar adecuadamente. Entonces, si yo coloco un neonato de una vez en el agua y el respiráculo queda por debajo, es muy probable que si el animal no tiene un desarrollo adecuado, se va a ahogar. Así que son cositas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo con los animales marinos. Entonces, cuando se evalúa la flotabilidad de estos animales, hay que evaluarla muy encima, no dejar al animal nunca solo y siempre tener cuidado de estos puntos importantes. Narinas en caso de tortugas, respiráculo en caso de cetáceos. Bueno, y justamente según cómo está nadando y cómo tiene la condición corporal, o sea, la condición de nado y la flotación, nosotros también podemos ver si es que tiene algún tipo de patología, en el caso de los cetáceos también, donde los pulmones también funcionan como flotabilidad, para ayudar a su flotabilidad. Vamos a tener que incluso si tenemos una inclinación hacia un lado, puede ser indicativo de que tiene un proceso patológico a nivel de un pulmón o hacia el otro en el otro, o por ejemplo en el caso de que tenga gases a nivel del sistema digestivo, entonces va a tener problemas de hundimiento, etc. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de los cetáceos, porque los cetáceos son animales que tienen una disposición muy única y el solo hecho de estar varados, el solo hecho de estar fuera del agua, en donde su cuerpo fusiforme está completamente adaptado para estar en un medio acuático, el solo hecho de estar varado, mientras más tiempo está fuera del agua, peor va a ser para sus órganos internos por la presión que ocurre de peso hacia todo lo que son los órganos internos. Entonces, si nosotros no hacemos un soporte en agua, así el animal no pueda nadar, siempre tiene que estar dentro del agua cuando es por un periodo extenso de tiempo, porque mientras también más grande sea la especie, más peso va a incidir sobre los órganos internos, así que hay que tener, más adelantico hablamos un poquito de eso mejor. En el caso de las tortugas, por ejemplo, fíjense que esto es un animal que está flotando solamente de un lado, entonces este animal probablemente tenga una patología a nivel del pulmón, en este caso derecho, porque es hacia donde me estoy yendo. Pasa mucho también con las tortugas que tienen problemas de flotabilidad, que incluyen aire en su sistema digestivo posterior, de hecho en inglés le dicen bubble butt, como burbuja, trasero de burbuja, porque son animales que mantienen procesos patológicos a nivel digestivo, aire en la parte posterior, y eso no les permite poder nadar adecuadamente y poder sumergirse. Bueno, un punto súper importantísimo que cuesta mucho más en animales más chicos es cómo saber que el animal está teniendo un proceso depresivo o un proceso estresante, y cuesta aún más en animales marinos por todo esto de que pueden mantener su respiración con periodos de apnea importantes según la especie. Así que en una especie normal, una apnea nos indica que hay un problema. En animales marinos depende de cuánto tiempo es esa apnea y depende de la especie. Pero en general, por ejemplo, si tenemos una respiración muy irregular, si tenemos una respiración, por ejemplo, eso sí, superficial, la mayoría de estos animales que hacen procesos de apnea tienen respiraciones muy fuertes, o sea, que se suenan, que son respiraciones importantes, y normalmente cuando tienen una respiración muy superficial, ahí se dificulta. Lo que pasa es que esto en un animal pequeño, si estamos hablando de un tortuguillo, es muy difícil de evaluar. Si estamos hablando de un cetáceo pequeño, bueno, igual el respiráculo siempre suena, pero son cosas que tenemos que ser mucho más sutiles cuando estamos hablando de animalitos neonatos, de animales pequeños. Y bueno, siempre importantísimo, esto ya lo hablamos, pero recordar
Ahí hay una pregunta. Algo que podamos hacer en caso de que una tortuga tenga problemas de flotabilidad, tienes que evaluar qué es lo que está causando ese problema. Y eso se realiza entre muchas otras cosas, obviamente, pero principalmente con una radiografía, en donde por esa yo puedo entonces identificar si es un problema pulmonar o es un problema digestivo. Si es un problema pulmonar, obviamente realizar, bueno, dependiendo de lo que esté causando el problema, si es viral, si es antibiótico, si es fúngico, realizar su tratamiento adecuado. Y si es un problema digestivo, es bien complicado porque tienden a pasar mucho tiempo así. De hecho, hay tortugas que con todo lo que se realiza a nivel de tratamiento digestivo, a veces pasan meses con ese problema, entonces de hecho incluso se tienden a lacerar el cuello de tanto esforzar la cabeza para poder llegar a respirar porque la parte de trasera no las deja subir. E incluso ahí hay gente que se idea arneses de flotación, o por el contrario arneses para ayudar a que el animal se estabilice del otro lado, en casos por ejemplo que son más crónicos. Y en casos más agudos, por ejemplo, en animales que no pueden mantenerse adecuadamente flotando, incluso ahí lo que se recomienda es hacer el tratamiento en seco. El animal lo puedes mantener fuera del agua, si es que es un animal que, por ejemplo, no puede nadar adecuadamente, entonces lo puedes mantener fuera del agua siempre y cuando lo mantengas hidratado hasta que puedas restituir o sea, ya poco a poco irlo llevando a agua para que pueda nadar adecuadamente. Ah, me salía el chat, ahí sí. Ya. Bueno, en cuanto a la estabilización, va a depender entonces justamente de a qué especie nos estemos refiriendo. En el caso de los tortuguillos, a menos que estemos hablando de un vivero, que ya es otro tema y para otra clase, en la mayoría de las veces los tortuguillos que vamos a recibir neonatos, o sea, recién nacidos, recién eclosionados, son animales que están desorientados. Las tortugas se guían cuando nacen por el reflejo que hace la luna sobre el mar, por la luz que es de la luna a nivel del horizonte, etc. Entonces lo que sucede muchas veces, sobre todo en zonas con alta incidencia turística, de hoteles, de casas, etc., es que obviamente más brilla la luz de las calles, de las casas, etcétera. Entonces se van, en vez de hacia el agua, se van hacia las casas, hacia las piscinas de los hoteles, etcétera. Entonces tienden a ser animales que simplemente están desorientados. En caso de esto, muchas veces ahí simplemente lo que se tiene que hacer es dejar a los tortuguillos que pasen el día. Recuerden que estos son animales que tienen que movilizarse durante la noche o en horas crepusculares, primero por un tema de depredación, porque van a tener mucho menor probabilidad de que sean depredados, y segundo por un tema de temperatura, porque recuerden que estos son animales, no regulan su temperatura y en horas de mucho sol se calcinan literalmente en la playa si es que las liberamos antes de tiempo. Así que lo único ahí que se recomienda, a menos que sea un animal que ha pasado mucho tiempo, que ahí obviamente hay que evaluar si es que está deshidratado, si es que te realizar una terapia extra, como por ejemplo fluidoterapia, etcétera, si es que no tiene heridas. Pero si es simplemente un animal desorientado, simplemente se deja en una zona húmeda, sombría, oscura, sin perjudicarlos, y durante la noche entonces ya sí se liberan sin problema. Se puede dejar en arenita húmeda y ahí no hay problema con liberarlo en la noche siguiente. Bueno, en el caso sí de los mamíferos ya se complica un poco más el asunto. Una de las mayores incidencias que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de nutrias marinas, es justamente el tema de nutrias huérfanas. Estos son animales que son muy propensos, por ejemplo, a estar con problemas de hipotermia, así que aquí hay que tener muchísimo cuidado con la regulación de estas especies, regular su temperatura, ver y obviamente entonces adaptar su recinto para que aportemos un calor externo, ya sea como lo mismo que hemos hablado, lámparas de calor, mantas, termos de agua caliente, etc. Y la mayoría de veces son animales que van a venir en un estado de deshidratación, así que igual ayuda mucho realizar fluidoterapia con líquidos temperados, tiende a aumentar la temperatura bastante bien, pero ojo ahí que todo tiene que ser de manera paulatina. Y bueno, obviamente muchas veces cuando llegan en estadios de shock, lo mismo que hablamos ayer, realizar un cuidado intensivo con fármacos de emergencia, dependiendo de lo que tenga, y por ejemplo incluso en casos de resucitación.
En el caso de los cetáceos, lo mismo, estos animales más que hipotermia son mucho más propensos a tener hipertermia, porque son animales que están adaptados a mantenerse obviamente a una temperatura adecuada en un medio externo bastante frío y agreste, y bueno, son animales que además regulan gracias a la circulación que tienen en las aletas. Entonces, sí tenemos, cuando varan, por ejemplo, van a tener primero unas condiciones externas completamente normales y segundo una temperatura también completamente anormal, así que hay que tener mucho cuidado con la regularización de la temperatura y especialmente en las zonas por donde ellos regulan, que son las aletas, especialmente la dorsal, pero en general todas las aletas. Por ejemplo, algo que hace mucho la gente sin culpa es que cuando el animal está mal, lo primero que hacen es taparle la aleta dorsal y eso es uno de sus principales puntos de termorregulación. Entonces, si yo lo tapo con una toalla, por ejemplo, estoy haciendo que el animal más bien se termorregule más inadecuado, o sea, no tenga menos probabilidad de termorregular. Así que también son consideraciones de la anatomía que hay que tener en cuenta con cada una de las especies que estemos tratando. Bueno, en el caso de los cetáceos, estos animales son súper difíciles de mantener. Primero, vamos a tener que de por sí los neonatos no saben nadar, o sea, la mayoría de ellos tienen problemas de nado, no tienen problemas de nado, pero no tienen todavía una adecuación del nado. Por otra parte, por supuesto que la mayoría de estos animales van a venir con alguna patología o solamente ya el hecho de estar varados desestabiliza a los animales, entonces tienden a ser animales que no pueden nadar adecuadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es aportar agua, porque el animal no puede estar suspendido sobre la tierra, pero, o sea, en seco, pero tampoco podemos llenarlo de agua porque el animal no puede nadar. Entonces hay que idear cómo hacer que el animal esté en agua, pero que no necesite el flotar, porque si es que sobre todo tiene problemas de flotación. Entonces en ese caso lo que la gente hace es que anda cargándolo siempre, pero esto hace que la incidencia de mortalidad se le dispare, porque estos son animales sumamente estresantes, o sea, estresables, que no están acostumbrados al contacto. Entonces todos estos delfincitos que salen en las fotos con los rehabilitadores así abrazando al delfincito, todos esos animalitos se mueren, la mayoría, porque son animales que la manipulación los estresa, los inmunosuprime y ayuda a que obviamente mueran. De por sí ya el pronóstico de estas especies es mínimo, o sea, es muy raro la rehabilitación positiva, o sea, exitosa de un neonato de cetáceo. Pero en general, bueno, aquí lo que tenemos que optar es por realizar entonces el manejo para que los animales puedan estar en agua, pero sin tener una manipulación excesiva. Entonces ahí lo que se puede hacer es, por ejemplo, utilizar piscinas de bajo nivel de agua, pero ojo ahí con la zona ventral, que sea, por ejemplo, se pueden colocar colchonetas y ver cómo hacer que la colchoneta no flote, porque cualquier abrasión que tengan a nivel ventral les va a lastimar la piel y la piel de estos animales es súper, súper finita. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que también se han ideado en muchos lugares es realizar arneses de flotación que son maravillosos, en donde simplemente, obviamente esto ya es súper manufacturado, pero se pueden hacer de una manera más artesanal, con 2 flotadores y una funda, toalla, colchoneta, lo que sea entre uno y otro, para que el animal entonces pueda estar suspendido sin necesidad de que una persona lo esté manipulando excesivamente. Y aquí tener mucho cuidado con lo que es, bueno, ya hablamos con el tema del material de rozo, la temperatura que siempre en todos los casos tiene que ser estable y adecuada a la especie. Y aquí tener mucho cuidado con las zonas que queden expuestas, que no estén debajo del agua y sobre todo si es una zona superficial al sol, porque también son muy propensos a las quemaduras. La piel siempre tiene que estar hidratada, ahí se puede usar incluso cremas o vaselina, sobre todo, algo que ayude a proteger la piel de lo que son las rayas de incidencia solares y obviamente utilizar sitios que estén sombreados o colocar mallas sombras en el caso de que no tengamos un sitio sombreado. Ya, bueno, en caso de las aves también, más todavía importante lo que es la estabilización de estas especies. Bueno, ayer hablamos de todo el tema de la fluidoterapia, de cómo corregir entonces el tema de la hipotermia, de hipertermia, pero importante otra vez recalcar que en este caso, más todavía cuidado con la manipulación, si es que son animales que están presentando problemas de estrés, igualito, así no, mucho cuidado con la manipulación por el tema de la respiración. Estos son animales que tampoco tienen diafragma, así que no utilizan sino sus músculos costales para realizar la respiración, y si nosotros presionamos los músculos costales estamos ayudando, o sea, no estamos interfiriendo con la respiración adecuada y podemos incluso hacer que el animal se ahogue por una excesiva manipulación. Así que mucho cuidadito.
Bueno, una vez que ya esté más estabilizado el animal, entonces podemos ya realizar un historial clínico más extenuado, o sea, más específico, dedicarnos a identificar la especie, tomar los datos, tomar el peso, muy importante tomar el peso y sobre todo en neonatos hay que pesarlos todos los días, porque yo tengo que asegurarme que el animal todos los días está teniendo un crecimiento de peso, así sea de 1 gramo, dependiendo de la especie, dependiendo del tamaño. Y bueno, obviamente las medidas corporales que también nos va a permitir saber si el animal está realmente teniendo una adecuada condición corporal, que realmente se puede medir según la longitud y el peso del animal en el caso que estén registradas en esa especie. Aquí les tengo unos gráficos de cómo realizar las medidas en aves. En tortuguitas, aquí están cómo realizar en general, se utiliza largo curvo del caparazón y ancho curvo del caparazón, también puede ser recto, en el caso sobre todo de especies chicas se realiza, pero el problema es que cuando lo haces en adultos, necesitas un vernier de este tamaño, así que, pero no, muchas veces lo que uno hace es medir las dos maneras, o sea, tanto el largo curvo, o sea, tanto con vernier, el recto, como con cinta métrica, el curvo. Y bueno, aquí están el resto de las medidas de la cabeza, del ancho, etc. El ancho siempre es el ancho más ancho, entonces uno lo que hace es medir en diferentes puntos y anotas el que sea más ancho. Y en nutrias, bueno, también acá les coloqué el largo total que es con hasta la cola, el largo de la cola para luego definir el largo sin la cola, el largo de la cabeza y el largo de las patas, pero con el largo total, por ejemplo, ya podemos, con y sin cola, es un buen indicio entonces del crecimiento del animal. Ah, ya va, que ahí viene otra pregunta. Tengo una pregunta sobre el agua. ¿El agua en los centros de alimentación es de acueducto que se tiene que sacar directamente del mar o cómo lo manejan? No, eso está... Ya abajo, ¿cómo la manejan? Ah, me perdí. Tengo una pregunta sobre el agua en los centros de rehabilitación de fauna marina. ¿Es de acueducto o se tiene que saber directamente? ¿O cómo lo manejan cuando el animal tiene problemas de deshidratación en agua salada? Debe ser algo... No, de hecho, es muy buena tu pregunta y no te lo voy a responder todavía porque está más adelante, en unas gráficas, así que, o sea, en unas diapositivas. Pero muy buena tu pregunta porque también depende de la especie, de las condiciones, todo depende. Bueno, y aquí está también las medidas de los cetáceos, que también en general, casi todo, lo más importante por lo menos es el largo y el ancho en algunas especies, pero por lo menos el largo. Bueno, aquí viene esa parte del agua. El mantenimiento entonces va a depender también de la especie, de los recursos, etcétera, etcétera. Pero en general, regla general para todos, que sea un sitio que sea fácil de limpiar. Por ejemplo, esto es una piscina espectacular, pero terrible para mantener y terrible para mantener limpia. Mientras los recintos sean más pequeños, es más fácil hacer la limpieza, es más fácil hacer el manejo, así que lo que se recomienda muchas veces es que la rehabilitación, el proceso de cría de los animales se realice en estos lugares y este tipo de recintos se utiliza solamente para la adaptación de preliberación, por ejemplo. En el caso también depende de la especie, obviamente. Por ejemplo, en el caso de las tortugas, se eligen siempre lo más ideal es tanques individuales más que piscinas gigantes. Siempre tener mucho cuidado con lo que es la temperatura, porque estamos hablando que son animales que no regulan su temperatura. Muy importante, por ejemplo, en zonas no tropicales, en donde nosotros de hecho tenemos que mantener una temperatura adecuada. Mientras más calentita esté el agua, una temperatura siempre por lo menos rondeando los 25 grados, vamos a permitir que el animal, su metabolismo esté más adecuado y el tratamiento o, por ejemplo, el crecimiento sea más rápido también. Tener mucho cuidado con todo lo que haya, y esto para tortugas, para nutrias, para todo. Cualquier cosa que sea comestible se lo van a comer. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que uno deje en el agua, con, por ejemplo, los recubrimientos que utilicemos, etcétera, etcétera. Y en el caso de que, por ejemplo, sean recintos internos, porque es una zona, por ejemplo, donde hay invierno, entonces nosotros tenemos que además proporcionar luz. Recuerden todo el tema de la importancia de los rayos UV para la absorción de calcio. Perdón, para la activación de la vitamina D y también para el ciclo circadiano de cada especie. Bueno, en el caso de las tortugas, como ya les digo, se recomienda lo que es la mantención individual. Lo que pasa es que obviamente cuando, por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de tortuguillos que puede ser que incluso les lleven una nidada completa, entonces estamos hablando de poder tener hasta 30 animales al mismo tiempo, o más, muchísimo más, también depende de la especie, pero obviamente ahí la cosa se vuelve mucho más complicada y se tienden a poner los animales obviamente en un solo tanque a todos juntos. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con la sobrepoblación
población y sobre todo con la especie, porque hay especies que son mucho más agresivas que otras. Entonces, sí, nosotros, dependiendo de la especie, nosotros incluso, así tengamos muchísimo espacio, no podemos tenerlas juntas, y esto pasa con esta especie que son las cabezonas, las careta, caguama, no sé qué otro, loggerhead en inglés, que son unas especies de por sí muy agresivas, y así tú tengas todo este espacio, se van a morder, y eso lo hacen desde chiquitas. Estos son careta, y este tanque era grandísimo, manteniendo todas las condiciones que supuestamente son las teóricas para mantener tortugas en cautiverio, que teóricamente deberías tener 5 veces el largo del animal por 2 veces el ancho, y aumentar esto 25% según cada animal. Y generalmente no deberías tener menos de 30 individuos, o sea, más de 30 individuos que tengan menos de 6 meses por cada 260 litros, es como que la teoría. Pero en general, o sea, es como 0.1 individuos por litro. Pero en general depende de la especie, porque las caguamas, cabezonas, caretas, como la quieran llamar, son animales agresivísimos que se van a morder unas entre otras, y que se pones con otra especie, se van a morder también. Así que esto va a ser una de las altas incidencias que van a haber en centros de levante, por ejemplo, de tortuguillos. Obviamente esto va a pasar obviamente ya en animales, por ejemplo, que pasaron la etapa de neonato, en animales también juveniles, pero yo he visto incluso en tortuguillos recién nacidos que las caguamas ya empiezan a morderse unas a otras, y las mordidas son terribles. Medimos primero el espacio vital para evitar problemas, y que todo individuo tiene un carácter único. O sea, no entendí esa pregunta. Medimos primero el espacio vital para evitar problemas. O sea, el tamaño no sé si te refieres al tamaño del recinto, obviamente va a depender del tamaño del animal y de la especie también. Pero lo que digo es que si nosotros tenemos un espacio amplio, la gente tiende si es que tienen los recursos, por ejemplo, a elegir una piscina gigante porque tengo el espacio. Y yo lo que siempre recomiendo es siempre hacer lo posible porque podamos mantener los animales individualmente. No más allá del tamaño, es hasta qué punto le incomoda. Ah, claro, exactamente. Elizabeth dice que ya que todo individuo tiene un carácter único, y más allá de tamaños, hasta qué punto de cómo. Eso también pasa, ojo, estoy hablando en tendencia porque sí, las caretas, caguamas tienden a ser más agresivas, pero he visto, o sea, hay especies, hay individuos que simplemente son agresivos, entonces tienen que estar muy atentos de cómo están interactuando con sus otros congéneres. Literal. Ay, Elizabeth, no entendí tu comentario. ¿Cómo acercarse y ver a qué distancia se aleja? Si quieres, déjame ponerle el chat porque realmente prefiero que hablen. Espérame, que ahora no sé cómo quitar lo que había puesto. Ahí está. Si puedes comentar, porque no prefiero que hablen, porque realmente... Yo decía así Ahí como, sí. por ejemplo, con las vacas, lo que hacemos ¿Ya? es que nos acercamos y medimos, me voy acercando 1 metro, 2 metros, 2.5. Entonces, hasta en cierta parte, pues depende si es agresivo o si es pasivo, pues va a tener una reacción a cierta distancia. Entonces, Ya. comparamos como quien dice distancia del manejador y distancia de su congénere. Entonces vemos si es con nosotros cierta distancia y es con sus otros congéneres otra distancia, donde también nosotros vemos la época, ¿va? Porque la época reproductiva pues dejan acercarse más a las hembras, los machos, pero en las otras épocas ya como quien dice fuera pues. Sí, no, aquí es como un tema de observación y realmente se ve, por ejemplo, lo que más puedes hacer, porque para no estar todo el tiempo viendo, es sobre todo hacer observación durante la alimentación, porque en la alimentación ahí es como que cuando todos se acercan a un mismo punto, obviamente no se recomienda alimentarlas en un mismo punto, se recomienda alimentarlo bien esparcidamente para que justamente no haya conflicto, pero cuando hay tortuguitas conflictivas se nota rápido, o sea, se ve porque tienden a estar mordiéndose unas con otras, y a lo otro es que te van a empezar a aparecer animales con mordidas. Entonces ahí ya sabes que tienes que segregar sí o sí ese grupo. Ya que no se ve cómo es. Súper. Voy a dejar igual los micrófonos activos y si alguien tiene una pregunta, la pueden decirla en alto, sin problema. Creo que hoy no vamos a tener ataque ¿cómo es? De hackers.
Bueno, entonces eso, hay que tener cuidado obviamente con ciertas especies, pero igualmente, como les digo, pueden haber casos de animales que no necesariamente habían sido antes evaluados como agresivos y pueden haber individuos que simplemente se muerden unos con otros desde incluso su época de neonato. Y bueno, por eso es que justamente esto es lo que les estaba comentando, que así tengamos los espacios para hacer tanques grandísimos, realmente no se justifica, a menos que vayamos a tener animales en cautiverio permanente, pero recuerden que estamos hablando de que siempre estamos criando para poder liberar, entonces en este caso se utiliza recintos individuales, y si ya está el recinto hecho, entonces aquí lo que se pueden hacer es hacer estas divisiones, que de hecho ay, no les puse la foto, estas divisiones se pueden hacer hasta de este tamaño, cuando estamos hablando de tortuguillos. Entonces nosotros podemos tener un tanque gigante con puros tortuguillos en un espacio más o menos reducido. En una época, porque obviamente también recuerden que son animales que tenemos que incentivar a que naden adecuadamente para yo asegurarme que pueden ser liberados. Bueno, en el caso de las nutrias, también estos, por ejemplo, son recintos de traslado. Lo importante es que estos recintos, estos son súper sofisticados, pero se pueden hacer con un tubo de PVC gigante. Pero lo importante es que siempre, sí o sí, tiene que tener ventilación. Entonces se tienen que realizar unos hoyos, pero ojo que los hoyos no sean tan grandes para que los animales puedan meter los hocicos ahí y se puedan romper el diente. Y lo mismo, ser de fácil limpieza, transportable, ojalá que se puedan observar por dentro los animales, y que la textura sea lisa y no abrasiva. Nutrias no se pueden colocar en jaulas, en nada que sea de este estilo, porque son animales que se van a romper los dientes tratando de escapar, incluso los chiquitos. Obviamente los neonatos no, pero cuando ya están agarrando fuerza, son animales que igualmente van a tratar siempre de estar escarbando, rasguñando y se van a lacerar si es que no tenemos una superficie lisa. Estos, por ejemplo, son los que se utilizaron acá en Chile para realizar proyectos de conservación con estos animales. Y si ven, era bien rural, artesanal, el recinto simplemente es un tubo de PVC grandísimo, del suficiente tamaño para que el animal pueda utilizarlo como refugio, con fenestación, o sea, con hoyos para que haya ventilación, sellado, que en este lado tenía una parte fácil de abrir y cerrar, perdón. Y en esta parte sí tenía su zona de agua y su zona seca. Obviamente estos son recintos de muy corto tiempo, que igualmente, por ejemplo, en el caso de rehabilitación, en el caso de ya animales que estén siendo criados para ser liberados, sí vamos a necesitar espacios mucho más grandes para que el animal nosotros podamos ver que está nadando adecuadamente, cazando adecuadamente, etc. En el caso de los cetáceos, lo mismo. Aquí lo que más se recomienda es tener estas piscinas que sean desmontables, porque en el momento que yo no tengo cetáceos, que va a ser la mayor parte del tiempo, no voy a tener que estar gastando en limpieza y cuidado de la piscina. Y ojo ahí también con los cetáceos, que también hay que tener sobre todo sitios para cuidados intensivos que tienen que ser piscinas mucho más pequeñas, o en tal caso, mis arneses para mantener a los animales en flotación. Y en caso de las aves marinas, lo mismo. En estos casos sí es importante mantener todo lo más posible para que el animal pueda tener su zona seca y su zona de agua, que va a depender de la especie, si puede ser una zona superficial o si necesita de hecho una zona grande para que yo pueda ver que el animal está manteniendo, en caso de la zambullidora, su conducta zambullidora para la pesca. Entonces, bueno, por ejemplo, pueden ser casos piscinetas, en casos de animales que no realizan zambullido, o sea, que necesiten realizar buceadores, pero en casos de animales que sí son buceadores, esto es terrible, sobre todo si es que nosotros estamos esperando que el animal tenga una conducta adecuada para poder hacer la liberación, que en el caso de las aves sí tenemos que liberarlos cuando ya están perfectos en todo, muscularmente y conductualmente. Y bueno, y ahí también va a depender de la especie. Por ejemplo, en el caso de los pingüinos y en varias especies de aves, vamos a tener que tener cuidado si es que, por ejemplo, son animales gregarios o son animales individuales, porque, por ejemplo, en el caso de los pingüinos sí o sí tenemos que mantenerlos en grupo. De hecho, hay especies, hay animales que se deprimen si no están en grupo, entonces ahí, por ejemplo, hay sitios que incluso colocan espejos para que los animales se sientan acompañados, entre comillas, y aquí también tener mucho cuidado con las temperaturas del agua. Y bueno, por ejemplo, estos son casos de cría también de aves marinas, entonces también acá tenemos que tener en cuenta, sí, en el caso de los pichones, que obviamente son animales que se movilizan menos, entonces aquí podemos tener un mayor aprovechamiento del espacio y no va a haber problemas unos con los otros, si es que sobre todo vienen del mismo lugar, pero en casos de que sean animales a medida que van creciendo, ya el espacio va a tener que ser más grande y hay que tener más cuidado con conflictos de agresividad entre congéneres.
Así que todo depende de la biología del animal. Otra cosa súper importante en el caso de las aves es la observación, donde tenemos que siempre estar realizando observación continua, sobre todo cuando están recién llegando y sobre todo cuando estamos hablando de animales neonatos. Obviamente ya esto no es un neonato, esto es un animal que está en su último estadio, pero aquí también recordar que no podemos estar siempre encima de ellas y que ellos nos vean a nosotros, sobre todo en la cría de las especies, ya que si no vamos a realizar la impronta de la que hablamos en las primeras clases. Entonces, por ejemplo, esto me encantó de un centro de rehabilitación, que ellos realizaron unos aviarios. Todo el resto del aviario tenía problemas, pero lo mejor del aviario era que tenía estos vidrios que son como los de los policías, que tú podías ver hacia adentro, pero el animal de adentro para afuera era un espejo. Entonces era maravilloso porque podías estar todo el día observando al animal y el animal tenía cero estrés. Bueno, esto era lo que estaba comentando en la pregunta anterior. La salinidad va a depender también del tiempo en que yo tenga el animal en cautiverio y de la especie igualmente. Normalmente, por ejemplo, en tortugas se puede mantener en la primera etapa sin agua salada, o sea, con agua dulce, con agua de grifo. ¿Por qué? Porque sobre todo si son animales deshidratados, voy a aumentar la hidratación por medio de mantenerlo en agua dulce. Si tienen ectoparásitos también se tienden a morir así rapidísimo todos estos balanos que les crecen y después son mucho más fáciles de sacar con el agua dulce. Y también va a ayudar a los temas de si es que tiene, por ejemplo, problemas de sumergirse, si tiene problemas de flotabilidad. Recuerden que el agua salada hace que floten más. Lo negativo es que si yo la mantengo mucho tiempo, obviamente primero tiene menos flotabilidad, así que si no, estamos haciendo un sobreesfuerzo para que el animal también se mantenga a flote, y por mucho tiempo sí podemos realizar un desequilibrio a nivel serológico e incluso también aumenta la probabilidad de proliferación de microorganismos. Entonces, lo que uno hace es que en caso de que no tengan acceso a agua salada, agua marina, deberían con sal marina, que se puede comprar por saco, como acá estábamos haciendo, mantener la salinidad, y se compra estos medidores de salinidad que son súper económicos, y se mantiene siempre, tratar de mantener lo más posible en una proporción de 30 partes por mil. de 30 partes por mil ppt. Y bueno, también aquí está el tema de los pH, los coliformes siempre tienen que ser lo mínimo posible y el agua siempre tiene que estar limpiecita, sobre todo cuando estamos hablando de animales neonatos que tienen un sistema inmunológico todavía bastante pobre, así que cualquier bacteria, hongo, cualquier cosita les dispara problemas a nivel de sobre todo piel y después ya a nivel fisiológico en general. En caso de las nutrias, más todavía cuidado con el tema de la luz y con el tema de la limpieza y con el tema de la cantidad de agua. La salinidad siempre tiene que ser igual a su estadio, a su ambiente natural, que normalmente estamos hablando de 30 partes por millón, pero sí, aquí sí o sí tenemos que mantener lo que es la salinidad y la temperatura. Ojo, también estos animales tienden a ser, son animales que están adaptados para mantener una temperatura alta en un medio muy frío. Entonces también, si nosotros más bien aquí nos podemos pasar con el tema de la temperatura, siempre tiene que mantenerse lo más ideal a su temperatura natural, en caso, ojo, en caso de animales que estén en su etapa juvenil a subadulto. En caso de animales cachorros, son animales que más bien tenemos que mantener termorreguladas en un nido, calentitos, para mantener su temperatura, ya que no tienden a poder termorregular adecuadamente. Y en caso de las aves marinas, hay algunas especies que tienen glándulas de sal, y si nosotros no aportamos la sal adecuada en su mantención, se les atrofian, y si nosotros liberamos a esos animales sin agua, o sea, con estas glándulas atrofiadas, no van a sobrevivir. Entonces, se puede mantener durante un tiempo sin agua salada, pero antes de hacer la liberación, tenemos que entonces, poco a poco, ir realizando la suplementación de sal por la dieta y hasta la dosis, pero esto tiene que ser paulatinamente, de menos a más, hasta que durante el tiempo de que este animal esté listo. Por lo menos, que lo que se puede hacer es que se empiece a realizar el primer día 25 miligramos al día, por kilo al día, el segundo día 50, el tercer día así ir subiendo hasta llegar a los 100 y estar nosotros seguros de que el animal está excretando la sal adecuadamente antes de poder liberarla. Ay, no puedo verla. Ya va que no me abre la... Ahí sí. ¿Hasta cuánto tiempo podemos tenerlo en agua dulce? También va a depender de la especie y si es que tiene glándula de sal. Normalmente, por ejemplo, las aves pelágicas, que son estas aves migratorias, normalmente cuando ya tienen más de 10 días en agua dulce, se le pueden incluso atrofiar ya las glándulas de sal.
Entonces, hay otras especies, por ejemplo, los que hablamos, los cormoranes, que están adaptados y no van a tener este problema. Entonces va a tener también, dependiendo de la especie, de si tiene glándula de sal y si, por ejemplo, es una especie pelágica que tiende a ser más susceptible a estos cambios. Yo creo que ella se refería a las tortugas del comienzo. Ah, perdón. Las tortugas las puedes tener realmente por meses en agua dulce, pero con esos negativismos que hablamos, que van a ser animales que se van a forzar más todavía con el tema del nado, que tienes que estar mucho más cuidadoso con el tema de la limpieza, o sea, por el tema de la proliferación bacteriana. Entonces, si es muy difícil mantener las condiciones de sal y la rehabilitación es corta, la puedes tener en agua dulce. Pero si es un animal que, por ejemplo, si estás haciendo levante de tortuguillos, que son año o por lo menos un año en cautiverio, ahí sí o sí, y sobre todo cuando estamos haciendo un desarrollo del individuo, sí es lo ideal buscar agua salada. Lo que muchas veces se hace en centros de rehabilitación es que se mantienen los primeros días en agua dulce, para este tema de hidratarse, para sacar todo lo que es los ectoparásitos, pero ya para la mantención de los individuos se recomienda darse la tarea de mantener la salinidad adecuadamente. Hacen prueba de Brucela en caso de manatís y cetáceos, ya que pueden afectar si quieren un programa de reproducción. Mira, la brucelosis es una de las zoonosis más importantes que hay a nivel de fauna marina, porque son animales portadoras. De hecho, hay brucela específica tanto tanto en mamíferos marinos como en pinípedos, o sea, tanto en cetáceos como en pinípedos, pero no hay hay muy pocos registros de zoonosis. O sea, como registro de una persona que se haya efectivamente contagiado por medio de un cetáceo, no hay mucho. Y eso porque, eso viene a lo que le estaba comentando, porque no se registran los casos, no se hacen pruebas. Es lo ideal, obviamente sí, es lo ideal que se tienen que realizar, pero es bien difícil que en un centro por lo menos a nivel de Latinoamérica, se realicen este tipo de pruebas diagnósticos, pero sería obviamente lo ideal, no solo por tema de reproducción, sino por un tema de zoonosis, porque es una enfermedad altamente, o sea, es una bacteria altamente zoonótica. El cambio de gradual de agua salada a dulce, en caso de tortugas marinas, si está recién, o sea, si estuvo pocos días en agua dulce, no. O sea, simplemente las pasas de un día de que estuvo en su agua dulce, el día siguiente la pones en agua salada, no va a tener problema. Recuerda que las tortugas son animales de metabolismo muy lento. Entonces no es que va a tener una atrofia de las glándulas sal, que además la cabeza de ellas, toda la cabeza es una glándula de sal en pocos días. Ahora sí, si estuvo mucho tiempo en agua dulce, en estos animales, por ejemplo, que las tienen en cautiverio de manera ilegal, en tortuguillos, eso también pasa mucho en zonas costeras, que la gente cuando ve las tortuguitas nacer se las lleva a sus casas y las mantiene en agua dulce. Entonces ahí sí, porque ahí sí podemos tener sobre todo procesos también metabólicos y desequilibrios en estos animales que han crecido en un agua que no es la que les corresponde. Entonces ahí sí, idealmente hacerlo paulatinamente. Ya. En cuanto a la limpieza, importantísimo entonces el tema de la limpieza cuando estamos hablando de neonatos, y aquí también viene el otro punto. Hay diferentes maneras, o sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, si estamos en acceso al agua, si tenemos acceso a agua marina, muchos centros optan por simplemente tener recambio de agua constante, que son ciclos abiertos, entra el agua del agua de mar y sale, y ahí no hay proceso, o sea, no hay tanto problema. El problema es que eso solo se puede hacer en sitios donde yo estoy muy segura que el agua esta marina que me está viniendo de su zona natural no venga contaminada, porque cualquier cosa que venga de allá me va a ir directamente a mi especie, a mis individuos. Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro caso es simplemente realizar recambios de agua o preparar el agua con agua limpia y prepararlo con la sal adecuada. Entonces, hay teoría que recomienda colocar cloro a 1 parte por millón para mantener el agua limpia, pero ojo ahí con las tortugas, que tiende a afectarle a nivel de los ojitos. Y bueno, la limpieza obviamente va a depender del sitio, del lugar, del tamaño, de cada cuánto tiempo, pero obviamente se tiene que realizar lo más frecuente posible, no solo limpiar, que es sacar todo lo que son los residuos orgánicos, sino también desinfectar. Se puede utilizar amonio cuaternario, pero con cloro está súper bien. Lo importante del cloro es el manejo de la
persona que está limpiando de no inhalarlo, de ponerse guantes, y por otra parte que asegurar que quede muy bien drenado antes de introducir a los individuos. Y en el caso de las nutrias lo mismo, solo que en estos casos además hay que tener mucho cuidado con el tema de las fecas. Siempre hay que estar constantemente removiendo todo lo que son detritos de alimento y detritos de fecas también. Y en este caso sí no son animales que toleren el cloro, así que 0 cloro. Y en el caso de las aves, mucho cuidado con el sustrato que se utilice, y en estos animales hay que ser más cuidadoso todavía con el tema de la desinfección, porque son muy propensos a las enfermedades respiratorias, sobre todo al tema de la aspergilosis por mala ventilación, mala limpieza, etc. Y en las aves acuáticas, además, vamos a tener mucho cuidado porque normalmente necesitamos una zona seca de sustrato y una zona de agua, y estas zonas secas, si no tienen un sustrato adecuado y una superficie que no sea rugosa o abrasiva, van a sufrir de pododermatitis, que es uno de los principales problemas en aves marinas mantenidas en cautiverio. Y para eso, bueno, hay gente que venda, hay gente que utiliza colchonetas. Esto me pareció una excelente idea. Hay gente que utiliza estas mallitas que no sean abrasivas y que además en este caso los animales pueden defecar y no tienen contacto con la feca. Y ha funcionado bastante bien para tanto la limpieza como para prevenir el tema de pododermatitis, sobre todo en cría de animales marinos. Bueno, en cuanto a la alimentación, en tortugas no tenemos problemas con leche, obviamente, pero sí es importante realizar una dieta especializada con bastante contenido proteico, y son animales que van a ser liberados, tiene que ser lo más variada y lo más natural posible. En tortugas se recomienda en tortugas en general se recomienda que la alimentación sea del 1 al 5% de su peso corporal, mientras más chiquitas, más frecuente la alimentación, y importante que todo lo que sea medicamentos, suplementos, etcétera, hacerlo a través de la comida. El problema es que cuando estamos hablando de tortuguillos, que normalmente están en un sitio grande, entonces es mucho más difícil evaluar que efectivamente el animal está ingiriendo el pescadito que tiene la pastilla, por ejemplo. Entonces en ese caso lo que se hace es que se saca el animalito en un recipiente aparte, se coloca el pececito, lo que tenga el suplemento, el animal se lo coma y ahí lo podemos entonces poner para que termine de alimentarse adecuadamente. El pescado es importante que se descongele a temperatura ambiente, nunca en microondas, porque ahí también vamos a hacer mayor proliferación bacteriana, y idealmente siempre, así sea pescado fresco, se recomienda congelarlo, porque al yo congelarlo voy a disminuir todo lo que es la parasitosis que pueda tener este pescado. Y una vez que yo lo descongelo, sí o sí, tengo que eliminarlo. O sea, si el animal no se lo come, ahí lo importante es echar la comida, que todas las tortuguitas coman, y después de que ya pase el proceso de alimentación, retiro todo el detrito o sea, todo la comida que sobra, no dejar la comida ahí después de 20 minutos. Y por ejemplo, en caso que estemos haciendo, bueno, tanto si estamos haciendo manejo de población y sobre todo cuando estamos haciendo manejo individual, idealmente pesar la comida que quedó sin alimentación, y así yo puedo llevar un registro de cuál ha sido la ingesta del individuo, y de esta manera yo asegurar que el individuo está alimentándose adecuadamente. En caso de las nutrias, ahí sí, obviamente cuando está en su estadio lactante, tenemos que realizar entonces lactación por medio de fórmula láctea, y es lo mismo que hablamos el anteayer, en donde tenemos que sí o sí evaluar cuál es la concentración de nutrientes que debe tener la fórmula láctea. En Chungungo no está evaluado, pero sí está evaluado en Nutria Marina del Norte, entonces ahí yo me puedo guiar por la formulación que tiene Nutria Marina del Norte, que efectivamente es muy alta a nivel de grasas, por ejemplo. Acá han realizado cría de chungungos, hay una ONG que ha trabajado y ha realizado la crianza exitosa de varios chungunguitos, y bueno, ellos no tenían acceso a las fórmulas lácteas especializadas comerciales, como por ejemplo esta Zoologic o Fox Valley, etcétera. Entonces ellos lo que hacían era que utilizaban fórmula láctea para caninos y le subían la grasa con mantequilla. Y son animalitos que no les funcionaba, había un aumento de peso muy pequeño de 5 gramos al comienzo, y pudieron importar leche especializada para nutrias, y ahí sí se disparó a 30 gramos diarios y tuvieron mucho mejor respuesta de estos animales. Así que muy importante tratar en lo posible de conseguir los componentes lácteos. No estamos hablando de nutrias, sino en general, de mamíferos en general. Y si no, entonces yo tratar de formularlo dentro de lo posible, pero aún así
es bastante complicado si es que no conseguimos la fórmula lo más parecido al porcentaje que deberían tener. Y bueno, y en cuanto a la alimentación, son animales que los primeros días se deben alimentar cada 15 minutos y a medida que va aumentando su tamaño, ya es una alimentación de 1 hora, y eso les ha funcionado bien acá. Pero como le digo, esto es información, hay que mezclar información de lo que les ha resultado acá a Chinchimén y lo que está teóricamente registrado con las nutrias marinas del norte, que sí hay kilos de información de manejo. Mucho cuidado con estos animales, lo mismo que hablamos anteayer con el tema de la impronta y con su adaptación al medio silvestre, porque obviamente son animales que se adaptan muchísimo al manejo humano. Según la época de comida, se puede degradar más rápida en caso de peces. Se puede degradar, no entendí, se puede dañar el pescado, ¿será a eso que te refieres? Elizabeth. Ahí. Bueno, ahí cuando me responda. Bueno, en cuanto a la alimentación, ya una vez que está en periodo ay, ya va que este mouse se me... Ahí sí. Ya, el periodo de destete, en este caso se lo hicieron a partir de las 4 semanas, pero sí es más o menos lo que se recomienda, y lo importante es lo mismo que hablamos anteayer, que no puede ser de un día para otro, sino que tenemos que ir poco a poco, ir introduciendo por individuo, o sea, por tipo de alimentación, por pescado, o introducí, no sé, pulpo, el día siguiente, tengo una semana alimentándolo con pulpo y le fue súper bien, ya mañana puedo comenzar con pejerrey, y así, poco a poco ir introduciendo alimentos nuevos y ver cómo es la respuesta del individuo ante estas introducciones de alimentos. Bueno, y estos son, por ejemplo, cómo se alimenta en el caso de la nutria marina del norte, 5 veces al día y se alimenta 25% de su peso corporal, y en el caso de la alondra felina, del chungungo que mantenían aquí en cautiverio, les daban 900 gramos de comida diaria, de las cuales se alimentaban aproximadamente de 700, entonces en ese caso es un poco menos, el 20% de su peso corporal. Pero como le digo, esto es bien pragmático porque esto fue como en un estudio, experiencias que se han tenido acá, y siempre entonces extrapolar un poco con la información más estudiada de la nutria marina del norte, que hay que tener cuidado porque es un animal marino, pero es un animal que pesa muchísimo más, mucho más grande. Y en el caso de los cetáceos, bueno, lo mismo, aquí les tengo, esto es una tabla de diferentes fórmulas, de cómo realizar fórmulas según la especie láctea, o sea, fórmulas lácteas según la especie de cetáceo. Obviamente la mayoría de información la van a conseguir en Tursiops, en Delfín nariz de botella, pero incluso ahí tienen hasta fórmulas lácteas de ballena. Entonces ahí lo importante siempre, en cetáceos es bien fácil conseguir información, obviamente de Tursiops, y ahí uno extrapola, de cómo debe ser entonces la composición. Fíjense que siempre se recomiendan las fórmulas lácteas específicas, y si no, entonces hay que ver cómo tratamos de asimilar estas fórmulas con leches, por ejemplo, sustituto lácteo para perro, y ahí entonces es adaptarlo con fórmulas lácteas de estas comerciales para niños, y ver qué más puedo agregarle en cuanto a grasa, en cuanto a proteína, etcétera. Siempre tener mucho ojo con el tema de la lactosa y no utilizar leche lactosada. Y bueno, también lo mismo, una vez que los animales ya puedan entonces ir poco a poco introduciéndoles alimentos, tiene que ser esto también de manera paulatina, y en caso de animales más pequeños y que no se estén alimentando adecuadamente, recuérdense también que los de cetáceos no succionan, porque no tienen labios, entonces por eso es que la leche también de estos animales, si ven... ¿Dónde está? Bueno, ahora no lo leo, pero tiene un altísimo contenido de grasa. Y parte de eso también, fuera de la alimentación, es que las madres literalmente lo que hacen es que exprimen las glándulas mamarias y sale el chorrito de leche, entre comillas, a la boca del animalito. Entonces son animales también que tenemos que tener en cuenta si es que realizan la alimentación de estos animalitos que no tienen como probabilidad de succión como tal. Y bueno,
También lo mismo a nivel de alimentación, tenemos que ir entonces paulatinamente, ir agregando alimento. En el caso de todos los animales que se realiza alimentación con pescado, sobre todo cuando son pescados congelados, tenemos que además suplementar con vitaminas, porque esto se pierde, sobre todo cuando son pescados que se congelan, se pierden los complementos nutritivos por el proceso de congelación. Entonces ahí hay que tener una suplementación igual. Aquí fíjense que están las porciones de vitamina, de calcio, de sales, etc. Ya va, que aquí había unas preguntas que no estaba presentando. El alimento se cría en el centro, en el alimento que los peces. O sea, si es por cría de... Sí. Ya. No, no, se compran, dependiendo del centro. Yo, por ejemplo, estuve en uno que los pescábamos porque había factibilidad de pescarlo, pero dependiendo, si no, simplemente se compran los peces. Lo que pasa es que ahí es el tema de que obviamente vamos a conseguir más peces más comerciales. Pero, o sea, si se pudiera tener un bioterio, maravilloso, pero nunca he visto ningún centro que tenga un bioterio de peces. En el caso de las nutrias que fórmulas lácteas, se puede utilizar para nutrias de río al no tener importados disponibles. Ahí lo que tienes que hacer es buscar el porcentaje de nutrientes que les comenté, de materia grasa, lo que vimos en la segunda clase, proteína, azúcares, etc. Y hacer un sustituto. En el caso de las nutrias, te puedes ayudar mucho de estas fórmulas de sustitutos para perros, Smilac, Mamistopa, no sé, la marca que consigas en tu país, que tiende a tener un buen contenido proteico. El problema es que normalmente eso no tiene muy buen contenido de grasas. Entonces ahí la puedes asociar y puedes agregarle contenido graso y ir jugando ahí con las proporciones para mantener entonces una dieta más similar a la dieta de la especie. Ya voy a seguir porque me queda, de hecho, déjame terminar la clase y ahí seguimos entonces conversando para poder terminar y que no me vuelva a agarrar otra vez el tiempo. Ya va, ¿qué más me quedaba? ¿Cuánta leche toma uno de esos pequeñines? De las nutrias. O de las... Espérame que se me fue el... Ay, ahora no puedo abrir el chat. De los delfines, dice, de los cetáceos. Ya. Ay. Ya va que mi mouse se fue hacia nada que ver. Espérame. Ya, ahí sí, ahí me abrió el chat. ¿Cuánta leche toma uno de los...? Bueno, el tema de los cetáceos, ahí lo que tienes es que buscar, según el Tursiops, la concentración, o sea, la concentración no, la capacidad según la especie. Obviamente lo más probable es que vayas a conseguir según Tursiops, pero igual hay mucha información a nivel de medicina de cetáceos. Al final les coloqué un librito que tiene bastante información y que se puede bajar de internet, que es como lo más ideal. El proceso de desteta de las nutrias, lo mismo que veníamos hablando, tiene que ser un proceso paulatino en donde tienes que ir introduciendo poco a poco la dieta, un pescado, una especie de pescado, y si el animal está defecando adecuadamente, entonces ya en 2 días más puedo ir introduciendo el siguiente y voy disminuyendo la frecuencia de leche y aumentando la frecuencia de alimentación hasta que el mismo animal empiece a alimentarse de por sí solo con los pescados, o sea, con la dieta que estemos proporcionando, y obviamente nos va a decir el animal si ya está cazando adecuadamente para poder realizar la liberación. En esos casos se hace más que todo liberación blanda, en donde la liberación no es que tú vas y sueltas al individuo, sino muchas veces lo que hace es que se libera en un sitio que puedas tener un monitoreo constante del animal para efectivamente evaluar que está teniendo una adaptación adecuada al sitio. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de nutrias, al menos en nutrias marinas, hay muy poca experiencia con eso, pero por ejemplo ahora vi que la última vez están realizando, incluso antes realizaban como monitoreo constante en la playa, que es un tema dificilísimo y sobre todo en nutrias que no tienes ninguna manera de identificarlas físicamente desde lejos.
de identificar un individuo del otro, pues. Y lo que ahora están haciendo es que están colocándoles madrigueras y les colocan cámaras, no trampacámaras, cámaras de vigilancia nocturna, y ahí tú puedes entonces ver que efectivamente el animalito está entrando, está llegando, y obviamente ahí lo ideal, así en un mundo ideal, es poner un radiocollar, pero en caso de que no tengan los recursos para, todo con buena imaginación se puede lograr. Bueno, y en caso de las aves, pues, ya va, que mi mouse le da la loquera. Ahí sí. En el caso de las aves, bueno, lo mismo que ya hablamos del tema comienzo de este taller. También obviamente en estos animales es mucho más fácil la alimentación porque son animales que se alimentan de pescado en general. Si son animales que están emanciados, sobre todo cuando están en época temprana, podemos ayudarnos con estas dietas críticas, de este tipo critical care, o para felinos también, que son mucho más fáciles de sondear si es que el animal está en un estado más deprimido o está más difícil, pero normalmente tienden a tener como siempre el reflejo de deglución. Entonces a veces incluso lo que se recomienda es simplemente colocarle el pescado completo a nivel del pico y el animal debería deglutirlo. Si no lo hace, entonces ahí sí ya hacemos métodos más invasivos, en donde colocamos el pescado adentro y vamos pasándolo por medio del esófago con las manos, o ya en caso de un animal esté en peor estado, sí podemos realizar lo que es la alimentación forzada, que la vimos en el segundo taller o en el primer taller. Bueno, y aquí estaba lo mismo de la alimentación forzada, que bueno, esto ya lo vimos, pero en general lo mismo, colocarle el tubo con una sonda. Si no es una sonda y estamos creándolo, entonces es importante que el extremo esté que sea suave, o sea, lo podemos, por ejemplo, quemar para que se derrite, que no sea agudo. Y normalmente tener, obviamente, información de cómo es la anatomía de la especie que estamos trabajando, pero normalmente deberíamos hacerlo por debajo de la quilla, donde ya debería estar entonces el proventrículo. Hay que tener mucho cuidado si es que el animal tiene buche, de no irnos hacia el buche, y tener mucho cuidado con la regurgitación de los animales. Bueno, y en todo caso siempre se recomienda cuando estamos alimentando animales piscívoros, cuando son peces que vienen congelados, que igual es lo ideal, porque así disminuye la carga parasitaria, pero también voy a disminuir la carga nutricional. Entonces es muy importante hacer suplementación de vitaminas y minerales, y esto normalmente se hace a través de la alimentación. El tema acá es que si, por ejemplo, estamos haciendo mantención en conjunto, como, bueno, lo que les hablé de las tortuguitas, ahí entonces lo que hay que hacer es que sacar a la tortuguita, que se coma su pedacito y después volverla a colocar ahí para el resto de la alimentación. Bueno, y aquí está lo mismo, algunas dosis vitamínicas en general. Perdón. También en el caso de mamíferos marinos, ¡ay, no sigue el mouse! Ya. En el caso de mamíferos marinos, aquí la cosa se complica un poco más. Esto es en el caso de aves, perdón, y en el caso de mamíferos marinos, aquí la cosa se complica un poquito más, porque los mamíferos no tienden a tragar la presa completamente. Entonces, tienden a masticarla, y entonces ahí obviamente le metemos la pastillita, y si ya estamos hablando obviamente de un animal que está en proceso de destete. Y en ese caso, podemos incluso, esto es una receta que me encantó, que es como una gelatina para realizar, no una gelatina, como heladitos de multivitamínicos que utilizan en nutrias y que les funciona súper bien. Entonces ahí se hacen unos cubitos con proteína, multivitamínico, el agua para que sea como una mezcla bien espesita, y se colocan cubitos de hielo, y entonces se pueden dar estos 2 cubitos al día, y con eso se puede, además funciona como enriquecimiento ambiental. Y hablando de enriquecimiento ambiental, esta ya es la parte final. No estoy tan mal. Es muy importante realizar enriquecimiento ambiental cuando estamos criando animales, porque es nuestra única manera de asegurarnos que estos animales van a tener comportamientos adecuados según su estado silvestre. Y esto incluso, como les comenté al comienzo, aplica para animales tan poco desarrollados, entre comillas, como los tortuguillos. Entonces, en estos casos, nosotros lo que hacíamos era que le colocábamos corales, le colocábamos algas, le colocábamos cosas que estos animales se encontrarían en su estado silvestre, y de esta manera nosotros aseguramos, y obviamente presas vivas, peces vivos, etcétera, y así de esta manera aseguramos
que los animales tenían conductas normales de forrajeo, por ejemplo, de cacería, de nado, de ocultarse también, que les permitiría tener mayor adaptación a su medio silvestre. Es que es muy bonito el video. Siguiente. En nutrias, muy importantísimo, porque además yo tengo que estar segura que estos animales puedan bucear adecuadamente, puedan nadar adecuadamente, puedan cazar adecuadamente, colocándole presas vivas, y obviamente todo y en el caso de los chungungos, sobre todo, que son animales que viven en el roquerío, colocarle muchas guaridas, etcétera, para yo asegurarme que el animal pueda moverse adecuadamente entre ellas y mantener una conducta normal. Hay un paper bien interesante que hicieron en el zoológico, creo que es en Perú, en donde ellos realizaron enriquecimiento ambiental con las nutrias que tienen ahí, que tienen chungungos en cautiverio, y vieron, bueno, les colocaron espejos, comida, olores, presas vivas, etcétera, y vieron que gracias a esto, que eran animales que eran mucho más como, no hacían mucho movimiento, y gracias a esto los animales bucearon más, etcétera. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si estamos haciendo la cría de estas especies, para asegurar que, como les digo, tengan una buena adaptabilidad a su medio natural. Y en cetáceos, pues la cosa se complica aún muchísimo más, si es que se logra que el animal sobreviva, que realmente tiene muy mal pronóstico los neonatos de cetáceos. Es muy importante realizar entonces todo lo que es el enriquecimiento ambiental, porque estos son animales que son muy inteligentes, y si no realizamos también, digamos que el aporte para su conducta normal, vamos a tener problemas de estereotipa y problemas en lo que es el nado de estos animales, que va a impedir que sobrevivan adecuadamente. En cetáceos, por ejemplo, es muy importante, antes de realizar la liberación, realizar una readaptación al medio. Aquí normalmente lo que se hace es que se cerca la costa en donde se va a liberar el animal, y ahí se asegura entonces que el animal está nadando adecuadamente y que se está alimentando de forma individual. Y bueno, finalmente, ya va que no había visto esto. En cuanto a los suplementos en pingüinos, creo que al final les coloqué algunos libros, porque ya ahí sí son efectivamente con dosis. Tienes que buscarte la dosis efectiva de cuál es la dosis recomendada en cuanto a las vitaminas. Eso sí es muy importante, porque en cuanto a las vitaminas, podemos causar hipervitaminosis si no realizamos una formulación adecuada. Y la frecuencia en vitaminas también sí tienden a ser una vez al día, siempre y cuando mantengas la dosis que debe ser administrada según la especie, porque si nos aceleramos, entonces ahí vamos a poder producir problemas de hipervitaminosis. Y Elizabeth dice que si sugeriría la cría de camarones en un recinto con fines alimenticios y el restante para adquirir un aporte extra. O sea, sería maravilloso. Lo que pasa es que la piscicultura es otro mundo, o sea, es un mundo costoso, de recursos importantes, de recursos profesionales, técnicos y de dinero bastante importantes para su manutención. Lo que se puede hacer es hacer un vínculo con una empresa de piscicultura, o lo que sea, o de camarones, de peces, etcétera, y por ejemplo hacer que puedan regalarles los descartes. Eso se hace mucho, descartes de que son peces que no están bonitos, que no llegaron a la talla óptima, y eso normalmente los botan, y ahí pueden entonces utilizar eso para alimentar animales, siempre y cuando obviamente no sean material que esté de mala calidad, simplemente que no sea visualmente atractivo para la gente, eso lo tienden a descartar. O sea, por algo ahí se puede hacer. En muchos zoológicos se hace eso, con fruterías, con carnicerías, en donde lo que se vaya a descartar, no porque esté malo, sino porque no esté bonito, lo utilizan. Bueno, y finalmente esto es para asustarlos un poquito con todas las bacterias, todos los parásitos y todo en general que les pueden transmitir, en este caso, las tortugas marinas, teniendo aquí el protagonismo la salmonela, que sí es y de hecho las salmonelas marinas son peor todavía, y sí es una zoonosis que está requete comprobada, transmitida por tortugas. De hecho, fue la principal razón por la cual se eliminó la venta de esta tortuguita de orejas rojas, que era una famosa mascota en Estados Unidos, que es una tortuguita originalmente de Florida, y esa tortuguita empezó a causar que hubo un brote de salmonelosis en niños, y descubrieron que la causa era que todos estos niños tenían reptiles en sus casas, y eliminaron la venta de estas tortuguitas, y para que no se quebraran estas granjas tortugueras, empezaron a exportar
exportarla por todo el mundo, y ahora esa es una de las especies de mayor incidencia a nivel, y de los animales invasores más peligrosos a nivel mundial, gracias a la salmonela. Así que solamente para que recuerden que estos animales transmiten una gran cantidad de enfermedades. Las nutrias igualmente pueden incluso mantener parásitos zoonóticos fuera de obviamente las mordidas y las afecciones que incluso animales cachorros pueden causar, y en aves ni hablar, en donde vamos a tener una alta incidencia de tanto bacterias como virosis. También hablando en cuanto a bacterias, el tema protagonismo, el tema de la salmonela, que pueden y que han causado enfermedades importantes, sobre todo cuando estamos además hablando de aves migratorias, que son reservorios importantísimos de una gran cantidad de virosis zoonótica. Así que, por favor, utilicen guantes. Si es que no tienen, por ejemplo, acceso a utilizar guantes desechables, cómprense guantes de cocina de estos amarillos que son resistentes, que son impermeables, y después de yo utilizarlos, los desinfecto, los dejo en un potecito con cloro y los desinfecto ahí. Y igualmente, si yo utilicé guantes, me lavo las manos y, dentro de lo posible, no tener un contacto completo con nuestro cuerpo de los animales, y si es que lo tenemos, entonces obviamente lavar nuestras ropas después y no ingerir alimento cuando estamos realizando la manipulación de estos animales. Bueno, y aquí tenemos los libros de los cuales les estaba hablando. Estos están en español, así que buenísimo. Este libro lo pueden descargar gratuito en una gran cantidad de páginas. Ustedes colocan el título entre comillas y le va a aparecer para descargarlo. Y este libro tiene una parte, de hecho, incluso de viveros, de medicina, de rescate, de todo. Es viejito, pero es una excelente base para aprender de manejo de tortugas marinas, biología, veterinaria, todo. Este es como más gráfico, tiene bastantes imágenes, sobre todo para el tema de rescates ya de animales adultos en general. Y también lo pueden descargar gratuitamente y tiene información bien interesante sobre lo que son primeros auxilios. Para la mantención de tortugas en cautiverio, sobre todo para el levante, estos libros son norteamericanos, pero bueno, como todo norteamericano, está todo así, las medidas que tiene que tener el tanque, qué profundidad, está súper bien como explicado en estos, también se pueden descargar gratuitamente de internet. Y en el caso de las nutrias, no tenemos mucha información de lontra felina, pero sí hay kilos de información de la nutria marina del norte, y que la podemos extrapolar por sus hábitats, y del resto de las lontras de agua dulce, que lo podemos extrapolar por el tamaño, así que entre estas dos podemos hacer el manejo adecuado para el chungungo. Y en cuanto a medicina marina, estos son los libros, el de Guland es como la Biblia de medicina marina en tortugas marinas, de medicina en mamíferos marinos, perdón, y ahí sí van a conseguir todo, dosis, fórmulas lácteas, todo. No sé, a veces se consigue descargable gratuitamente de internet si lo saben buscar adecuadamente. Y en cuanto a aves marinas, hay muchísimas guías. Estas sí son todas descargables gratuitamente de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Y ahí van a tener también información de cómo mantenerlos, específicamente en el caso de animales marinos, cómo deben ser los tanques, cómo debe ser la alimentación, etc. Está súper completo. Y en el caso de ya medicina aviar como tal, hay muchísimos libros, pero estos son los que les recomiendo. Este está muy actualizado, tiene muy poquitos años. Y en esta página pueden conseguir la Biblia, que es el Harrison, y ahí de hecho la pueden ni siquiera descargar, la pueden ver directamente online. Listo. Y bueno, y obviamente esto es solamente una introducción. Aquí casi no hablamos de dosis, de formulaciones, porque es imposible por tema del tiempo, y ya son temas mucho más específicos que hay que abarcar por grupo animal. Así que si están interesados en aprender un poco más del manejo de, bueno, un poco más, no, muchísimo más del manejo de neonatos, ya está toda la información online de cómo va a ser el nuevo entrenamiento, en donde vamos a hablar de medicina y manejo de neonatos y cría en cautiverio de fauna silvestre. Y bueno, aquí vamos a tener toda la introducción mucho más extensa, incluyendo unas clases de Silvia Velázquez, que es nutricionista, especialmente en nutrición de fauna silvestre, obviamente guiada hacia la parte de neonatos, cómo se formulan las dietas, etc. Y después vamos a tener estas clases ya mucho más específicas por grupo animal, en aves, con las aves más comunes que necesitan ser rehabilitadas, en mamíferos y en reptiles, incluyendo sobre todo lo que ya sí es proceso de zoocría, viveros, etcétera, que es lo que más se tiene cuando estamos hablando de tortugas, por ejemplo, bueno, y en cocodrilos y en serpientes también. Así que, bueno, súper invitados al curso si les interesó, si les gustaron las clases.
Vamos a estar más profes también, obviamente. Silvia va a estar dando la parte de todo lo que es nutrición, y Elio Carrillo va a estar dando todo, también unas clases especiales con la parte de exóticos. Y bueno, aquí les tenemos también la información de que son clases que son en vivo. No, perdón, Elio Carrillo no, es que le está dando está dando otro curso. Hay otra profe que va a estar también invitada también al curso, y pronto la vamos a subir en la página para que también la conozcan, que tiene muchísima experiencia en lo que es cría, sobre todo de mamíferos silvestres en centros de rehabilitación. Y bueno, acá le tenemos también importante recalcar que estas son clases que son en vivo, por justamente la idea, estos talleres de que vivimos estos 3 días, como es mucha información que hay que dar, había muy poco tiempo para hablar más, pero la idea en las clases es que tengamos feedback, que conversemos, que hablemos si han tenido algunos casos, tratar de solucionar también casos que hayan tenido. Por ejemplo, en caso, obviamente no lo sabemos todo, pero yo siempre trato de que sea algo que me preguntan, para la siguiente clase les busco la información, los papers, la literatura adecuada, etc. Y además les paso los links para descargar esos libros, que sí sé de dónde descargarlos, gratis. Así que nada, los esperamos, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.